Hola, yo soy Daniel Rodelo y en esta oportunidad les doy la bienvenida a un nuevo programa denominado Espacio de Palabras. En esta oportunidad hablaremos acerca de la importancia de la educación como medio para el cambio social. Nos acompañará una experta educadora quien nos guiará por el mundo del saber. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos quienes están con nosotros? En este momento les damos la bienvenida a nuestro programa Espacio de Palabras. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante y es sobre la educación como medio transformador de la sociedad. Contamos con la participación de la docente de la Universidad de Pamplona, Astrid Carolina Gómez. Ella es comunicadora social, tiene una maestría en comunicación y un doctorado en educación, de manera que nos puede orientar perfectamente acerca de este importante tema que es la educación. Comenzamos, profe Astrid, saludándola y agradeciéndole por el espacio y preguntándole cuál ha sido la experiencia positiva, negativa, importante que ha marcado como docente. Buenas tardes a todos nuestros, no sé, oyentes o televidentes. Para mí lo que más ha marcado la parte de educación, una cosa positiva es que como he sido líder sindical, a mí me encanta salir con mis muchachos a los paros, porque creo que nosotros sí tenemos que luchar por una educación gratuita y de calidad. Y de las cosas negativas, a mí me entristece mucho que muchos chicos por la pandemia no pudieron regresar a sus estudios. ¿Por qué? Así la matrícula hubiera sido gratis, a ellos se les dificulta porque tienen que apoyar a sus hogares, entonces tuvieron que dejar de estudiar un semestre para poder colaborar en sus hogares y pues lo más difícil es que la pandemia no se va, o sea, no hay ninguna esperanza todavía de vacuna ni nada y entonces el otro año estaremos también con esa dificultad. Eso es algo que me preocupa porque un muchacho que deja su educación cuando está en la universidad es muy difícil que regrese. Entonces eso sí es una de las cosas que entristece de esta situación. Listo. Profe, gracias por compartirnos su experiencia y quisiera que nos respondiera la siguiente pregunta. ¿Usted como docente cree que es vital la presencia de los padres en la educación de un niño? Elemental. Eh, Acordémonos de las teorías, por ejemplo, de Piaget, que habla de la asimilación, de la acomodación. El padre es como un ejemplo para el niño, entonces es importante que el padre esté en esa formación del niño porque como el niño ve que el papá hace tal cosa, él trata como de imitarlo. Entonces es importante, en la educación primaria y secundaria el papel del papá es importantísimo, pero ya en la universidad no es igual, tiene que cambiar ese rol porque ya en la universidad los chicos asumen cierto el papel de ser individuos autónomos. Sí, claro, profe, el papel de un padre de familia es indispensable para un niño. Y bueno, profe, cambiando de tema, ¿usted cree que su trabajo como docente ha sido valorado? Sí, considero desde el punto de vista de mis estudiantes, yo noto que los muchachos valoran el aprendizaje, le van tomando cariño, estima a uno, ya como egresados siguen manteniendo una comunicación. Eh, lo que sí tengo una fuerte, o sea, que siempre he tenido como una discusión es el Estado, ¿no? El Estado nos ve como si fuéramos una empresa y somos empleados de una empresa y esto no es una empresa, esto es un servicio público. Y como es un servicio público, tenemos unos, obviamente, deberes, pero también unos derechos. Y no se deben limitar solo a que usted llegó a su aula de clase y todas las clases, sino que hay una preparación, un feedback después de la información. Entonces, en ese sentido, sí noto una desvalorización del papel del docente. Pero realmente en las aulas de clase sí siento el aprecio de los chicos. Acto que se tenga. Como bien sabemos, la educación se dirige hacia el perfeccionamiento integral. ¿Qué se Sobre la educación integral,
Es importante hablar que nosotros no solo entregamos conocimientos, ¿cierto?, básicos para que un profesional sea funcional. Nosotros debemos también en todas nuestras clases hablar sobre ética, sobre valores, inculcar y dar ejemplos sobre esos temas, porque con nosotros, cuando hay un egresado, no es una persona que va a trabajar en determinada empresa, sino es una persona que debe dar un aporte a la sociedad, ser un buen ser humano. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que debe tener un docente. Ok, profe, otra pregunta que también es muy recurrente y es acerca del modelo de educación que se debería emplear en Colombia. Sabemos que se nos educa o se educa a la población colombiana en una misma línea y se intenta de pronto satanizar a quien no cumple esos protocolos o esos lineamientos. Bueno, nosotros tenemos un sistema de educación bastante moldeador, ¿no? O sea, nos trata como si todos fuéramos iguales y no es así. Nosotros somos distintas personas con distintos contextos. Fíjense que, por ejemplo, Finlandia o Dinamarca, ellos se concentran es en los talentos que tiene cada estudiante y dependiendo de su talento, desde niño le van tomando como esa línea. Si le gusta la música, el niño desde pequeño aprende todo lo relacionado con la música y no aprende otras asignaturas que no tengan relación con sus capacidades o talentos. Entonces uno en el aula de clase se da cuenta que hay muchos chicos con distintas capacidades y talentos, pero es difícil en salones muy grandes abordar eso en el aula de clase. Entonces el sistema colombiano por ejemplo, quiere meter 45 o 50 estudiantes en un aula de clase, entonces es difícil hablar de eso que nos mencionaba la niña Rangel sobre la educación integral. Bueno, profe, una pregunta que me causa bastante curiosidad y es el hecho de pensar que si un niño es diferente a todos, que no sigue el mismo sistema educativo al cual están enseñados, ¿ese niño ya tiene algún problema o por qué sucede esto? Es normal que nosotros en las aulas de clase encontremos estudiantes que son de pronto hiperactivos, pero a mí eso no me parece una desventaja, al contrario, es una ventaja, porque esos chicos tienen algunos talentos que están, o sea, con la necesidad de salir. Entonces, a mí me preocupa es en un aula de clases donde existan niños que sean muy callados, apacibles, considero que traen algo del hogar o algo está ocurriendo con ellos. Nosotros estamos en una ciudad que tiene mucha multiculturalidad y es normal encontrar distintos tipos de personas, o sea, por los mismos regionalismos, ¿no? Y eso es interesante y hace rico todos los lenguajes y códigos que mueven la ciudad de Pamplona. Es allí donde uno habla, ¿no?, del papel que ahora tiene el bullying en las instituciones, pues es más radical en las instituciones, por ejemplo, primaria y secundaria, se evidencia más pues por el lenguaje que es sencillo entre niños. Entonces, a la hora de recreo uno ve que el niño le golpea al otro, le dice groserías a la niña. En la universidad también se da eso, yo creo que usted lo ha notado porque vienen de distintas regiones del país a una ciudad que tiene culturas y se notan los regionalismos. Entonces ya dicen que el cachaco, que el costeño, hasta para eso ya hay una estigmatización en la forma del lenguaje de dirigirnos al otro. Entonces son cosas que uno debe minimizar como docente en el aula de clase. Bueno, profe, yo le tengo otra pregunta, ya hablando un poco más de lo actual. ¿Qué tal le ha parecido a usted la virtualidad? Y sin duda alguna, bueno, la virtualidad ha llegado para quedarse. Bastante, para mí sí es bastante preocupante porque yo noto que sí hay unas dificultades de comunicación, que eso a veces deteriora el proceso de aprendizaje. Primero, esto de virtual parece como si todos aprendieran al mismo ritmo y así no es. Uno en el aula de clase puede determinar quiénes tienen facilidad y otros que tienen dificultad con determinada asignatura, ¿no?, por sus habilidades personales. Entonces uno trata como de hacerle seguimiento a aquellos chicos que tienen dificultad, pero esto de que uno se conecta en internet, empezando que la carga de información es distinta porque uno se conecta y todo solo aparece audio, ninguno rara vez se aparece con cámara, uno les dice cámara y que no hay señal, entonces
la misma gestualidad nos trae unos procesos comunicativos. Entonces nosotros con la gestualidad sabemos si el chico está entendiendo, no está entendiendo, se le acerca, le pregunta, el muchacho se le acerca a uno y le pregunta cuando hace un taller en el aula de clase. Pero acá se dificulta porque, o sea, se emite un mensaje como unilateral, llega el mensaje, se retroalimenta, pero también de forma unilateral. Entonces hay una dificultad en lo bidireccional del aprendizaje. Pero bueno, son retos que hay que asumir, pero sí veo dificultades. De pronto somos primitivos ante las tecnologías, algunos analfabetas también ante las tecnologías. Profe, ¿cómo están manejando las didácticas? Para contestar la pregunta Gámez, cuando uno habla de Profe, las, por eso, de las estrategias pedagógicas, te alcancé a escuchar. Entonces uno debe trabajar, tratar de ser creativos. Por ejemplo, está de moda el TikTok. No le veo nada de malo que uno le dé a un muchacho un trabajo en TikTok. O sea, porque es algo que dominan, es el lenguaje que ellos dominan, así uno como docente sea analfabeta en ese lenguaje. Pero uno sí debe tratar de buscar los códigos en los que se mueven los estudiantes, códigos y escenarios comunicativos. Eso es elemental en las estrategias pedagógicas. ¿Usted cree que en Colombia se está manifestando saturación en cuanto a educación? Aquí suceden dos cosas.